Ya en posición. Ya en Sí. posición, vamos a comenzar. Entonces, vamos a ir a verificar una enfermedad y vamos a ver algo que es muy común y que en esta época la gente se enferma mucho. Primero, parece ser que empieza como una gripa común y luego acaba siendo por a lo mejor mal cuidado o no sé, acaban convirtiéndose en neumonía y acaban con el neumólogo y con no sé qué. Vamos a ver qué es esto de la gripa común que se convierte en neumonía en muchas ocasiones. Nico, quiero que observes los niños. Los niños son muy enfermizos de gripas y de todo este tipo de cosas. Vamos a ver qué es lo que va generando este contagio. Fede, vamos a ver en los adultos ya y cómo es que muchas veces van despertando esta enfermedad como crónica. Y Margarita, vamos a ver en adultos ya más maduros, más grandes. Vamos a contar de 5 a 1 y vamos a ver qué pasa. 5, 4, 3, 2, 1. Nico. Mira, lo que yo veo energéticamente es como si hubiera como un tipo de como supuración, como un daño así como con esponjita, como con burbujitas, en lo que es como la piel del campo energético, Ira, como eso es como lo que se ve en el ambiente que toca los campos de los niños. Pero eso que se va supurando está conectado directamente con su sistema de resguardo. O sea, observo que lo primero que se debilita en los niños son como sus contenciones, como si empezaran a percibir que en su entorno no hay seguridad. Y eso a la hora en lo que se mueven empieza a lastimar como los movimientos y empieza a sentirse como si los huesos golpearan de lado a lado y se cansan como los huesos, como en los codos, en las rodillas. Es como que entra por ahí, entra como en una sensación de inseguridad. Ok. Observa en esta inseguridad que sienten emocionalmente qué está pasando, por lo general, un promedio de estos niños. Federica. Bueno, esta cuestión de las erupciones sigue permanente. También veo eso que ve Nico, pero es como que esas erupciones se van presentando incluso antes de manifestar la gripe dentro de toda lo que es la garganta, laringe, faringe y la parte pulmonar. Veo el lóbulo frontal con unas ciertas diferencias. Es como si hay una inflamación muy grande a nivel energético. Comienza esto como si fuera un hematoma y es como si el cráneo energéticamente en la parte frontal estuviese hundido como un golpe de martillo. Es como un golpe a esa parte de las creencias fundamentales. Y hay como una disociación entre los dos lóbulos. El lóbulo izquierdo del cerebro es como si
la persona comenzara de a poco a inflarse y solamente se inflama solo la parte frontal, la parte de la frente, en esta zona de la izquierda con mucho más volumen y la zona de la derecha queda con una inflamación pero mucho menor en tamaño. Es como el patrón común. Observa en estos hombres y mujeres ya adultos qué es en promedio lo que emocionalmente los lleva a sentir su campo debilitado y este golpe. ¿Qué es este golpe que llega en su cráneo? ¿De dónde viene? ¿Qué lo origina? Margarita. Bueno, en los adultos mayores lo primero que veo energéticamente es una capa protectora alrededor de su campo áurico y es una capa que da como el resultado de esa capa son muchas emociones. Yo veo sobre todo hay una que resalta que es la ansiedad. Y la ansiedad se va reflejando aquí como en la boca del estómago. Y esta sensación como de vacío va creando también como una respiración muy pausada, no profunda, es una respiración muy débil. El cuerpo, la emocionalidad está muy frágil, hay mucho miedo y la visión se ve como muy borrosa. Se tiende a ver como si el adulto mayor tuviera ciertos problemas emocionales que están relacionados con el avanzar a la vida y también como el avanzar, pero cuánto tiempo avanzo, si me voy a caer, si voy a morir. Entonces, las piernas se sienten muy pesadas, ambas piernas se sienten sobre todo en la parte de los tobillos y hay como una especie de temblor, como una sensación como si el cuerpo estuviera desprendiéndose, el cuerpo energético se estuviera desprendiendo del cuerpo físico. Entonces, esa sensación produce miedo. Por eso es que el cuerpo empieza a reaccionar y empieza a crear esta sintomatología, sobre todo que ahí siento también mucho la fiebre como parte de la reacción. Ok, en esta parte de esta sintomatología, observa si tiene algo que ver el clima o es solamente emocional o es falta de algunos vitaminas o proteínas en su cuerpo por la alimentación. ¿Qué es lo que va debilitando el campo energético para llegar al sistema inmune? Nico. ¿Me escuchas, Ira? Sí. Mira, la percepción emocional que tengo es similar a esta de la inseguridad. Lo que yo percibo en los entornos, Ira, es como un continuo, una constante de descuidos que van desde la percepción de no ser escuchado, del no me entregan, del no me dan y el no me cuidan. Es una sensación de la percepción como si el sistema emocional incluso pudiera estar hasta ligeramente ausente, pero al mismo tiempo muy presente en momentos muy puntuales, como no en los estados críticos. Todas estas que se perciben así como en el estado de lo que vendría siendo como la gripe, son más como estos, como más emocionales en lo familiar, están totalmente ligados a percepciones que tienen como de los padres o de las figuras que están cercanas de ellos, de cómo responden a ellos, a la interacción. Ok, en esta parte de la interacción, entonces observa cómo ellos tienen esa exigencia a partir de qué emocionalmente. ¿Por qué la exigencia de, porque a lo mejor están al pendiente, pero a lo mejor no como ellos quieren? Observa ahí qué pasa. Federica. Bueno, acá lo que observo es que hay mucha relación con lo que hay afuera. Es como si la atención está muy dirigida al entorno y a lo que está pasando en ese momento afuera de el campo energético de la persona. Y es como
si esa capa de protección que decía Margarita que tienen es muy rígida, es como un cristal. Y ese golpe es como un golpe, un shock o algo que cambia la estructura energética de la persona. Si el cuerpo y la forma energética no se adapta a ese cambio, se rompe y se hunde en esa parte del cráneo frontal que va haciendo que por ahí la persona se sienta como vulnerable a algo que es distinto a lo que tiene de concepción. Es como si lo que ve y lo que cree y lo que siente en ese momento no coincide, entonces choca con su forma energética y lo va tomando como una forma de agresión a lo que está pasando afuera. Es simplemente algo distinto que no es aceptado y comienza a entrar como una forma de heridas, de golpes, de formas en las que no se acepta el entorno. A ver, entonces puede ser, no lo sé, circunstancias que van pasando en la forma de ir actuando o interactuando con otras personas o con otras situaciones y en esta parte de recibirlo como un golpe. ¿Por qué como un golpe? ¿Qué es lo que sucede y qué es lo que llega a golpear esta parte de la estructura? Porque tú hablaste aquí de la estructura de creencias de pensamiento. Ujú. A ver, dime ahí qué es. Margarita. Bueno, yo más que digamos que el clima que puede influir como un efecto secundario, yo veo que en estas personas de la tercera edad los recuerdos Ah, y las nostalgias van creando una sensación de tristeza. Muchas veces trae como ciertas frustraciones, entonces toda esa cantidad de pensamientos que empiezan como a reflejarse y empiezan como a sentirse en el cuerpo, van creando como un dolorcito acá, como una inflamación aquí en la cabeza, una presión, y esto va afectando también el cuerpo porque la pierna derecha se siente retraída y esto también empieza a afectar esta parte acá, toda esta parte de la columna, pero puntualmente aquí la nuca se va sintiendo como endurecida y el sistema límbico empieza a inflamarse porque hay muchas emociones, juega mucho la emocionalidad, pero esta emocionalidad está muy conectada con los pensamientos, sobre todo con los recuerdos. Entonces, todo eso hace que el cuerpo empiece a retraerse y sobre todo las emociones del cuerpo izquierdo, la parte izquierda se empieza a endurecer, el cuerpo empieza a cambiar de forma, la pierna derecha se retrae, el cuerpo en sí empieza a sentirse incómodo y todo esto pues va llevando a la persona como a sentirse como muy dentro de ella, como a querer entrar dentro de ella, como a querer de alguna manera vivir sus recuerdos, pero como en un estado como muy de ermitaño. Entonces eso produce en el cuerpo una especie de aislamiento que le va creando, le va generando a él como este tipo de efectos con la gripa, pero la tristeza influye un papel muy importante en todo este proceso. ok, estos recuerdos, esta nostalgia y estas frustraciones que aparentemente los van conectando con estados de ánimo mucho más bajos, influidos quizá por las épocas, por los ambientes, por lo que tú quieras, quiero que observes dónde se alojan y en qué momento pasa de una gripa común a una neumonía aparentemente en pocos días. ¿Por qué esta falta de respiración? ¿Por qué este congestionamiento? ¿Por qué este dolor de oídos, este dolor de cabeza? O sea, ¿qué es lo que hace que pase en pocos días a un estado ya un poco más de cuidado? Nico. ¿Me escuchas, Ira? Ujú, Ira, estoy viendo la relación que hay entre los niños y los padres. ujú. Una de las características principales que observo, Ira, es una escena en donde todos estos niños que más que las gripe común empiezan como a desarrollar estas gripes crónicas que como por ejemplo que siempre tienen flujo nasal o que
constantemente tienen como dolor de huesos o se engripan, por decirlo como decimos aquí en México. Ujú, Son niños en escenas en donde cuando les pasa algo, ujú. se caen, se golpean o algo, una situación que alerta a su cuerpo, voltean a verificar como una visión de autoridad y no encuentran. Ah, Buscan una mirada y no la encuentran. Entonces, esos niños energéticamente conectan con la gripa porque es como lo perciben como como un desatendimiento del cuerpo. ok. En esta parte de la desatención que sienten en ese momento, ¿cómo entonces van ellos gestionando para que la enfermedad se vaya presentando? Entonces, la gripa es esta frustración que en algún momento se puede convertir quizá en rabia porque no me hacen caso, porque me siento desatendido. ¿Cómo la van gestionando para convertirla en una enfermedad? Fede. Bueno, acá veo muy parecido también a lo que está diciendo Nico y lo que estás nombrando en este momento, porque es como veo una escena, como tomé un ejemplo de un prospecto de gente, y es como si en una relación, en un vínculo, por ejemplo, familiar, Ujú, se da una situación de encuentro, de discusión o de una situación problemática, ujú, y es como si la persona que adquiere la enfermedad no tiene la capacidad de expresión para emitir lo que está pensando y sintiendo en ese momento. ujú, Entonces es como si lo que la persona que está enfrente le expresa le cae como un golpe, porque no sabe cómo digerir eso. okey, Entonces es como si eso fuera una cosa que viene sin previo aviso, como algo que sorprende y hace como una disrupción en el campo energético de la persona, y ponele que en el lapso de 5 días después de la discusión, recién comienzan a manifestarse como los primeros síntomas. Y en ese momento es como si van pasando un montón de cosas en el campo energético, porque lo que veo es que después de la discusión va haciéndose así como una especie de rodillo sin fin así acá en la parte del pecho, y es como ujú, si la persona queda como en un rumeo angustioso, como en un rumeo de angustias y de frustraciones que va procesando desde esta zona del timo, y ujú, comienza como a masticar desde ahí toda esa información, y eso va llevando a una forma de rumeo mental en que porque no le dije, porque hubiese hecho esto, hubiese hecho lo otro, y es como un flagelo. Entonces ahí es cuando la persona comienza como a presentar esas erupciones de a poco en la garganta, que son también heridas de la expresión, de la no expresión, como expresión retenida. ujú. Okey. Al tener y al generarse este tipo de flagelación hacia ellos mismos, ¿qué es lo que van proyectando hacia el entorno en esta parte de no expresión, vamos a decir, efectiva? Margarita. Bueno, yo veo que se va creando una triada y la energía sexual empieza como a escasear, no empieza a fluir de forma correcta, ya se empieza como a bajar se forma la triada energía sexual en el aparato reproductor, Ujú, toma los pulmones que aquí como la parte de la corona va creando como una especie de barrera protectora, como una especie de muro energético que no permite que estas personas puedan respirar correctamente. Ahora, la ansiedad que sentía esa persona se sube aquí al corazón y a los pulmones y se siente aquí como una especie de inflamación, pero esta inflamación está muy conectada con la tristeza. Entonces, esta especie de barrera que va creando el cuerpo está muy asociada también con el miedo.
con esa sensación de no sentir la vitalidad en el cuerpo, porque la circulación energética empieza a sentirse también como la energía sexual. No fluye de manera correcta, no sube de alguna manera al cuerpo, entonces el cuerpo empieza a sentirse de alguna manera que pierde energía, que pierde vida y que pierde vitalidad. Entonces todas esas sensaciones van creando como una especie como de resistencia a vivir y a morir. Es como un juego de dualidad, porque los pulmones se sienten, es que los pulmones, haz de cuenta, se sienten como si estuvieran llenos de lágrimas y todas esas lágrimas se van como si se estuvieran proliferando en el cuerpo, como si se estuvieran volviendo como una especie de bacterias. Y esto hace que de alguna manera la persona no se sienta como tan conectada con la vida, y esto también va afectando directamente al corazón, porque las palpitaciones en un momento pueden ser como muy fuertes, como taquicardias, pero en ciertos momentos también pueden ser como muy lentas. Entonces el cuerpo entra en una especie de descompensación. A ver, en esta descompensación, observa qué es lo que va tomando el cuerpo como recurso de lo que tiene el mismo cuerpo, como sus formas o sus guardaditos para poder gestionar la salud. ¿Cómo está ese sistema inmunológico? ¿Cómo empieza la sangre, el oxígeno, todo a circular por todo el cuerpo de la persona? Nico. Mira, ¿me escuchas? Sí, sí. Mira, lo que yo observo aquí tiene que ver con la relación que forma el niño con las figuras de autoridad, cimienta en él los límites hasta donde también los pequeños van como exponiendo su campo energético. Y a la infancia, al convivir directamente con personas que se encargan de ellos en la fisicalidad, constantemente están puliendo sus campos con estas personas. Esas fricciones de atención, porque lo que la gripa en ellos comienza a manifestar, y sobre todo por el dolor de huesos, son golpes que dan los campos en ellos mismos y por ende en los campos de los otros, y empiezan a crear esas como supuraciones. Son como llamados, son como mírames, que los campos energéticos de los niños empiezan a colgar o golpear contra los que están a su alrededor, porque justamente lo que la gripa manifiesta o quiere manifestar en ellos es que los volteen a ver, pero de una forma específica, que en singularidad cada niño pudiera manifestar de una forma diferente, pero se basa en un obsérvame o en un volteame a ver. En esa parte, cuando el niño empieza a convertir esta enfermedad en algo crónico, porque luego los papás dicen, es que ya no quiero salir porque se enferma cada rato, o porque ahora ya tiene cierta situación, de que ya no puede respirar bien, si lo saco al frío ya no respira, ya le tengo que tener un vaporizador y no puede salir. ¿Qué es lo que al final se está moviendo en este campo energético y por qué pasa de un estado de ira a un estado de completa aparente indefensión física? Fede. Bueno, cuando me decías lo del entorno, es como si la persona va creando toda una percepción de un entorno con cajas. Y es como si fuera que esa película de protección que genera para sí va interponiendo no solamente la energía de él, sino la energía de las personas de su entorno y todo con lo que se relaciona. Entonces, es como si fueran
puros cajoncitos energéticos en donde están la gente, en donde están los objetos, en donde están las cosas, y es como si va generando un aprisionamiento que va cortando las comunicaciones, porque lo que percibo es que lo que corta es como ese lapso neuronal que existe en una comunicación energética, es como si en ese momento se desata como una pequeña estela de energía que lleva la comunicación con el otro. Esa persona elimina ese vínculo, elimina ese sistema de comunicación y también comienza a eliminar ese sistema de comunicación adentro de su propio cuerpo, porque es como si van cortando cadenas de neuronales que va haciendo que esa falta de inestabilidad de comunicación y de expresión vaya generando un entorno como agresivo para esa persona por la misma forma que va percibiendo. Ok, entonces ahora ve y observa esta agresividad, dónde y cómo la guarda cuando la enfermedad aparentemente ha llegado a una resolución. Porque luego hay personas que dicen, tengo una semana que me había aliviado de la gripa o de la neumonía, porque es una falta de respirar, y otra vez estoy peor que antes. Observa esa situación. Margarita. Bueno, aquí se empiezan a ver muchos cambios. Yo lo primero que veo, independiente, digamos que todo va jugando con todo, y son los centros energéticos que empiezan a girar en forma desordenada en el cuerpo. Entonces, esto va trayendo como consecuencia que energéticamente el cuerpo no se alimente bien. Y cuando el cuerpo no recibe la suficiente energía, lo que hace es que la energía vital que recorre el cuerpo en esta forma, digamos, en esta forma circular, cada vez empieza a sentirse más estrecha, y estas personas, digamos, o los adultos mayores empiezan a sentir como una especie como de compresión alrededor de su cuerpo, una sensación de no poder caminar porque el cuerpo no está recibiendo la energía suficiente. También lo que se siente es, digamos, en el timo, cómo empieza como a sentirse oprimido como hacia adentro. Es como si ese punto, ese centro energético quedara bloqueado, quedara invertido. Entonces, cuando queda invertido, la energía empieza, la circulación energética es como si se empezara de alguna manera a desordenar y se empieza a enloquecer. Entonces, todo el cuerpo entra en un estado de alarma, y esa sensación de alarma va relacionándola, digamos, estas personas mayores con ciertas conexiones con la invalidez, y, y con la sensación también de llamar la atención. Es como esa sensación como de soledad, y de sentir como la falta también de afecto, porque veo que en el cuerpo, sobre todo en la parte de la piel, se va sintiendo como si la piel, no sé, es algo energético, porque es como si la piel perdiera vitalidad, pero es la falta como del sentir las caricias. Entonces, también esto va acompañado, unido no solamente con las memorias, sino como una necesidad de buscar, de llamar la atención. Es una forma también de sentirse víctima. Observa en esta forma de llamar la atención cuando esta persona tiene otro tipo de carencias o otro tipo de enfermedades, cómo esta llamada de atención llega a volverse una alerta determinante cuando presentan esta neumonía, que van a caer hasta hospitalizados. Nico. Mira, Ira, en las situaciones crónicas, Ujú. una cosa como te lo comentaba y que vuelve a aparecer aquí, tiene que ver con los sistemas de comunicación. Es más constante que la percepción del niño mantenga esta situación de no ser visto. Ah, ok. Es más constante en los que crean
un ritmo así, porque justamente lo que hacen es crear un ciclo en donde cualquier cambio, en donde, o en las percepciones en donde no son encontrados del exterior hacia adentro, perciben o crean este choque que vuelven como enfermedad crónica porque ya la recuerdan y sobre todo porque se vuelve como la confirmación de la programación. Entonces lo activan como resultado de entender que a partir de ahí reciben una atención de un sentido. Ok. Fede. Bueno, esa forma de agresión, ¿se me escucha? Sí, sí. Esa forma de agresión es como si en el momento en el que está en el que está presente la gripe y la gripe y después la neumonía, es como si se alojara en los pulmones, en la parte de adelante de los pulmones y en el intestino. Cuando la enfermedad se está retirando y que está comenzando a salir del cuerpo, es como si quedara alojada frontalmente a ese órgano, pero un poquito más separado del cuerpo. Ujú. ¿Qué pasa? Es como si la persona, a partir de reafirmaciones con el contacto del entorno, lo que hace es, bueno, a partir de ahora ya estoy confiando de nuevo, es como si esa parte del cubo se va dibujando y cuando comienza a generar una comunicación y vuelve a tener como respuesta algo similar a las situaciones que lo llevaron a ese lugar como un choque, comienza de nuevo a meter eso adentro del cuerpo y comienza una recaída, digamos, O sea, se queda guardado ahí y como no se, suspendido. y no se libera por estas mismas emociones que me comentaban al principio, ¿no? Sí, Ok, mucho resentimiento, mucho resentir. ok. Margarita. Bueno, yo me fui de la gestación de este adulto mayor y lo primero que se siente es un rechazo de la madre. Entonces, en el momento en el que el feto está en desarrollo, sus pulmones no se desarrollan correctamente, sienten ese rechazo y esto es lo que él va a vivir en el desarrollo de su vida cada vez que se siente o abandonado, se siente rechazado, inmediatamente esta memoria se activa, entonces ahí todo el cuerpo entra como en un estado de emergencia, ¿no? De sentirse no aceptado y de alguna manera tener que luchar por la vida. Entonces, esa sensación de lucha también hace que el cuerpo en unos momentos tenga que o sentirse, tener que activar el sistema inmunológico para poder sobrevivir, o de alguna manera, si el cuerpo está muy afectado y tiene una memoria muy profunda, hace que de alguna manera pierda como esas ganas de vivir y pierda como esa lucha para seguir viviendo. Y ahí puede, de alguna manera, esta persona puede fallecer. Ok, muy bien. Entonces, bueno, al final, eh, la, la gripa que acaba en estas épocas convirtiéndose luego en algo más grave es por esta memoria desde niños de esta falta de atención y va generando una rabia, una tristeza profunda y acumulada a través de los años. ¿Es así? Sí. Sí. Ok. Bueno, vamos a regresar. Desconectan de todo y de todos porque vamos a volver. Y desconectados de todo y de todo, regresan donde está su vida, donde está su respiración en este momento presente y se sienten muy bien. Sienten cómo su cuerpo se llena de fuerza y de energía. Se sienten grandes, fuertes, poderosos, enérgicos, creadores, maravillosos. Respiran profundo y abren sus ojos. ¿Cómo les fue? ¿Bien? Bien, Bien. ¿Bien? sí, Bien, bien. poco pesado, ¿no? Sí, ¿no? Por la época. Bueno, acá nosotros con frío, Fede ya con calor, ¿no? Sí. Sí. Pero bueno, vamos a cortar aquí y gracias a todas las personas que hacen favor de seguirnos, inscríbanse, síganos en nuestras redes sociales y escríbanos a nuestro WhatsApp que es más 52 479 Dos. 204 49 49, 73.
Ok. Vamos a cortar la grabación. Gracias a todos. Bye. Bye bye.